Ay, Dios mío. Entonces, kaya kanok le tiempo chech arech ko ashek le lo alaksik pishap chkawanch. Yo sé que el hermano Lencho kita tabem, pero kitaam ki khas kabih khegula o khuinak per wachlew ko khiwa khui wachelal. El apóstol Pablo shubih gente que naen que cha como juntistica la chich kanim pa bueno cuerpo que cha ash per que han servir a Dios que cha ari wachelal. Entonces chumala siempre gelale yabi areta copanik hermanos le problemas copanik pocon pero también cuya acho agua chelal. Chlaca Puebla fuerza de San Pablo Cobij, el haré Cobij, todas las circunstancias que se hace desarrollar la fe en Cristo Jesús. Tiempo que no chicha nuestro hermano. Amén, hermanos. Amén, Jerry Dios. Kaya con fuerte gloria a Dios. Vaya fuertes aplausos al Rey, Rey de Reyes, Señor de los Señores. Jomulchik, leca persona que cogí panchuachalak, pero shaksare mismo Dios, katsijon chikawach chikashol en esta noche. Amén. Amén, hermanos. Kawiehin que acojo lo que es la palabra de Dios. Makabanojas kiban reuinakri Jesús. Cubij para el Evangelio de San Mateo cuando Jesús, ajawiner y Jesús, hermanos. Quien vive, vale, casalakle. Ajawiner Jesús. Hermano, naketanta ajawile Jesús y terich rijo tereu. Nazaret. Dice que Jesús un tiempo chopan pa Nazaret kule u familiares. Shok chutzig Dios y le winaksh kichapla jinijotem le Jesús. Ya rejo na Jesús. ¿Qué tami wachlu nanas Mari? ¿Qué tami wachlu tat a José? Are awa kiel kajeka wa o kiel anje awa. Sha arela shok cheu bishik. Y el Evangelio cubij chila mach milagro shachtajik hasche porque nashkikochtele utzichle Dios. Hasche chikimbijwa porque kawajin kaskekanoxaj bele kanema chech lutzich rekatata. Amén. Utzbak katzikuj le lectura que le copa el Evangelio de San Mateo capítulo 5 versículo 11-12. Voy a leer la lectura, hermanos. San Mateo capítulo 5 versículo 11 y 12. De reverencia al Santo Evangelio. Cuando quien vija aclamación antes del Evangelio, aleluya, aleluya. Aclamación antes del Evangelio. Aleluya, aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. San Mateo 5, capítulo 11 y 12. Dichosos ustedes cuando la gente los insulte y los maltrate, y cuando por causa mía los ataque con toda clase de mentiras. Versículo 12. Alégrense, estén contentos, porque van a recibir un gran premio en el cielo. Pues así también persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Palabra del Señor. Buah, que acá todos han celebrado un cumpleaños en esta noche. Hachinak, hermanos. Ay Dios, que a la gente Hachinka han celebrado un cumpleaños en esta noche. Hachinka han celebrado un cumpleaños, hermano Ramón. Que chala, que kikotik.
Bueno, shupij le cachalas Ramón Chuech. Hermano Ricardo, kawachtene inka tzihosh leukaslemal. Hachinak hermano. Rinukeish kecha. San Ramón. Un santo, rech, hueca iglesia católica. Na San Simón ta hermanos. San Ramón. ¿Sí? Si no, Jesús mensaje, Jesús tema shiakamik la vida de San Simón, shik eschubik y mach San Simón. Sheo San Ramón. Kakatayig y kujet de acuerdo rechuekak aslemar hoy en día. Dice que Ojunak al Chalashpa España en el año 1200. ¿Hachique Junak? 1200. Ubinaam Ramón. Wa Mahakok Santo. Ramón. Hasla lebila hermano. Ramón. Pero es chacambila. San Ramón. Le yastzakatik. Shalashwe akal ubinaam Ramón. ¿Hachique año? Ay Dios, más saca sufrir pensar. Jebakubij recibió el nombre de Ramón Nonatus, o sea, Ramón Nonato. Le casupi le sinakal a Ramón. La iglesia y le winak shkiyachi humbi achech Nonato mashach rumah mahrach shalashwa we Ramón pawe wachulev. Haskush anofchewa we Ramón chermachlach shalashik. La shach rumah pasti shiachelu mama. Haska shachtak kamik we nema kalash hunak alcho wachulev. Haswach ka shachtakik. Haswachka anofche. Pastillas. Una inyección. Wem nashpan uqasashik leakal, o sea, aborto. Risha tigle pastilla. Probablemente sheu shuban kashchele akal. Wenishkanach en pedido o especial. Sí, porque arriba camaños kamikos católicos, evangélicos. Shahun se calcual. Pero voluntad de Dios, no. Pura inyección, pura pastilla. Or areli shok afganchele pastilla. Or arela chi. Tagna inyección adim. Tagna inyección y or shareli shokit Ramón kurik ken tagna bakan. Pero en aquellos tiempos, hermano, no existían estos medios. Wawe umamawe a Ramón cuando rukam lo wawe akal chutzutal chutzalamal shiawa humbi achche Nonato shachrumal cuando en el momento del parto shaksishkamles no mamá na pastillas tak anofchewa we Ramón chesmachrach kojik na inyección tak, sino que probablemente la voluntad de Dios, hermanos. ¿Quién vive? Y dice que, hermano, pawawe parto quinchomachen un milagro shachtajik. Haschechi un milagro porque majaca lashwawe akashwawe Ramón en qué momento shkamle mamá kamnakchele mamá terish kohile Ramón nashata yo onikimbano hasta eko ishokib ek asna pero en que kowintaj que kiale está kakalapchowe wachule y haskucheri shalash de Ramón si kamnakchele mamá
la voluntad de Dios. Shachash Bishele profeta Jeremías, libro de Jeremías capítulo 1 versículo 5, hermanos. Has Bishele Jeremías. Antes de darte la vida, ya te había yo escogido. Antes de que nacieras, ya te había yo apartado. Te había destinado a ser profeta de las naciones. Quien vive tu voluntad de Dios, shalash le Jeremías, y o voluntad de Dios, shalash le Ramón. Y o voluntad de Dios, o alacuarán en esta noche, o najerita kabejalak. Jeri. Solo que muchas veces, ojna kanatach Dios, hachin si panakre kaslemas. Ojo pachich, kukoj la iglesia, kuk le juventud. Le altomable a la bom o panak le jupachich pakik aslemal la vaganza, o sea le junsa opem sheu que van a ganar sakerik nite que kitioshik kik aslemal sheu que van a ganar tikoj ich beri ich shokriagab shesa opla hu ich per nite shnatach Dios chiquich. Quien vive Dios que nos bendecirle la producción Rosario. Katakambe para no fuertes aplausos chiquero tajín en los vlog. Shacha shubina Ramón Hasubik kabij Ramón Nonato Mahrach shalashik per shalashik de acuerdo a la voluntad de Dios. Y quien van a imaginar en Helek aslemat la hermano. Shri Hopla, Winikone a la chica que viejta junca camla, te ocurre accidente. Magila que aslemat camink. Quien vejen chiquele cachalaj pele en la comunidad, quien ricta quien vejen chiquele cachalaj. Kawil kiwach pachabal, he kaulo, per chokawil kiwach choni kitzelta kastak. Shalashwa we Ramón Nonato Nahunam tachiru kamik le kamik kabis seminario che pero riro o kabis convento che y dice que we Ramón shnimarik ishbe palejun ja ubinaam kubihuarat orden de los mercedarios. Ojo un grupo winak kimulim kip religiosos, o sea que ya animalo Dios, pero con el fin, con marido hermanos, aquí cristianos y perseguidos, esclavos, kapankas chique, nakayata bechique que kikohre Dios, nakayata bechique que eshri kikaslemas rumas Dios. Y Wawe Ramón Shutzi Bahrib Pawawe grupo de personas Habirche seminaristas Rech que quitó lewinak Wek ojun pa cárcel que bek que quitó hokanok Wek ojun mahaka kohonik que bek que kitzihohrutzich Dios que kikeshre winak que kiyasherakanu abre Dios que kisikich lewinak. Arriba con vocación Shukambile San Ramón. Ek kamik la juventud. Haswach vocación kakamombik. Terenchrik Dios o mahakok terichrik le Jesús. San Ramón Chuchomah Shunale llamado Rechri Dios y Shuminari Pawawe orden de los mercedarios. Que quitó leunak cinco van a sufrir que quitó cuya asbakikush pero kamik hermanos en vez de que kayahu correremat pukas le más le yoab shaki kachito onagetala je shato yoab le awachishok shata sutzgol khas kaskashawit khas kaskash hawi kaska qoshof wichawesh kototak la le suchile katok chutzgoshik la magato chiri ka qoshof wichecha arewa richa majo solución que kitaki tzigol le eyowabib
Le maja que han aceptar a Dios para canima. Arriba con vocación shucambile San Ramón. Wawe gastak, winikayatak nastak, chkishot li shokib hermanos. Cuando que cogí sin rat con sin cachalal li shok, le cachalal li shok que ella, haske kibanaka no. Quien vive, haske kibanaka li shokib. Que anasin chahon unga anta chwaral ka anik que anasin chahon katasu chhol alelam nakosin ke bachahon arila ka kan li shoqib ehlu khachab kayo wakhna nawachachi hermano Ramón kata chhol elam nakokun ka machak mahaka anik ke anaka no la re kanali re la re mahaka an lawat machik. Pero la vocación de San Ramón, hermanos, en aquellos tiempos, si balakashwa wihumbeshu kambiki. Nashata kashcher, itzakta hastak no, sino que difícil haschech porque na conojekta, que han asumir katok na wajila tzakat. Vaya fuertes aplausos a San Ramón, hermanos. Y dice que, hermanos, cuando yo pawawe convento, cuando yo pawawe orden de los mercenarios, rápidamente progresó en virtud. Virtud haré la junta aspecto que le tachich chersibalach utz. Ha, sibalach utz mod le a Ramón. Kuya sakirik, kuya sheikh, kuya shokaab. Utro no jefle kilitach chechro no jefle cubano. Oka minkla kaya sakirik. Quien vive la kaya sheikh la kahambe. Machik. Pero wawe San Ramón aninaksh keshtach Lucas le mal que chalu historia. Ronojefle ka ilitachche si balachuts. Ronojefle cubanos si balachuts. Vaya fuertes aplausos al Rey de Reyes, Señor de los Señores. Cuando shilitachche wawe San Ramón chershkeshtachle ukaslemal que ya utschik katakbik a la evangelización. Shpeku nekelen shbischech rumatro obispo. Shachrumatlia kaslemalcher si balachutz utz balaka binaach rescatador ka ek utkuchashik ishtakbe pa un país ubinaam África en donde jawile ekojonelab que chapik que mimpache que chayik que kamsashik shnimanri San Ramón. Shiabi humpuak chech, shiabi rajil chech. Cuando Shatopampa África, katok pari cárcel, wawepuak kaya chikechri achihab para que tzokopishla le esclavos. Jae kachari Ramón shek. Hastari kachar hermanos, shkisri rajil y ekona mas recojonelab tajin que kirikash. Speri San Ramón Shubich, Shkisle Rajif. Pero que han ofrecerle nukaslemajin mejor imbachi banachi kashchuech, pero chitzokopich bilewajif nutzakat. Qué amor, orukle San Ramón. Está bien, shnimashri shokchkanare pariche, shetzokopich le nikach cristianos. Ochiri San Ramón Pache cuando chapu anikashche. Chapu anikashche dice que cubigle u historia kohun kamikash at chrihuawe San Ramón mashachrumat nakutanapatu chapeshikri Dios. Nakutanapata bin chabal.
Sha ochla hermanos, shak ujupach chitzig. Sha toque hanahat la wajila tzakacha wich, usta hunko onchecha. Arrejo shanof dirigir sit resh onche, och masuch ilkum och wa masuch na beru le kachalat cruz, wene kachal le kachalat ramo. Haski ban ish. Chanim kishel kano. No. San Ramón na shupantala lele hermanos. Oh pache, pero shuyao ni malo igri ni malach Dios. Y cuando han condenar pa kamikal, ojun kamikal shiachech, cheshkaan atravesar a puro estaca. Jutesh begen estaca chupam kecha pan palejun lado. Arrerish at chigri de San Ramón. Pero shepewa we ashpatzig kecha no kakakamsach. Porque wesh kakamsach wesh katapwak chukeshwach mach kayachke kumri kamsamchik mejor ola nakuk. Sokopish ri San Ramón. Ri San Ramón sokopishik. Pero le shuon ri San Ramón cuando sokopishik hermanos shok chumbiak chubanik evangelizar. Kubihlu historias ek onik achihab chasna ketam tu watch Dios shu anko honelab chike shu bam bautizar. Siakatach chike yo waswa we winak. Taksna kutata wa khna Ramón. Taksitsikh wi chikashuch abeshik. Ichirikut speule mask aschelukas lemar. Mejor que acapanche que cada esquina rechue dinamite. Coger pampa una esquina que shukile Ramón y cojok kuchuchik. Arechi que kifle winak gelak acapanche que le cogen el ab y nanke cojonta wicheriki Dios. Sí, van cumplir cheri San Ramón. Copampa una esquina, huch. Copanch pa una esquina, huch. Tahin que chashri Ramón, per tahin kubich chabas, tahin que chafrukri Dios. Hasta ko kapan chewa wechnachi, cherkutana bauch abeshikru Dios que chawa wechbatzich, y según la historia, chapri San Ramón. Shimle que boab, chuachek amala un hierro, shmin palea. Shutesh palea si balach kyak raroch rejun hierro. Shchapwe kebuchi, shte ushwe uchi. Shte utachle uchi le San Ramón, shek amala un candada, shlawesh le uchi. Y we San Ramón, te 14 le uchi cuando kayas nua. We tsukum biach kamur. Pahun ik kamul 14 le uchile San Ramón. Hermanos y hermanas. Eko kahil katzakat kakah que kitzapich kachi chutzihoshik le utzich Dios, pero kato okib hermanos kachapech Dios. ¿Quién vive? Pero ik ochok siervos etziholutzich Dios shaks are que etzapina ankichi. ¿En qué sentido? En el sentido de los malos testimonios. Nashata kintsiho hukas lemal un hermano. Ngimbihta hawi, pero nim kuyakan pakakas lemal. Shtsiho wuk shubichue. Utzla la we hermano kecha. Bien katzihoch lutzich Dios. Pero le we inkecha. Shaksi in mismo shintzapina alenuchi. Inenkapante chiki an evangelizar con wajil nutzakat kecha. Haskushabano kinchachi. De shimbano es que shinkesh le wishokil. Has mensaje ri kayana hermano Ramón. Weta atwat kopa wa situación. Kapanta chiki.
Por eso que me eko siervos, siervas, shaksi are mismo, kitsapima anekichi, por los malos testimonios. Y nakawakta in katopanchpam hermano Ramón. We akesh, shagawash chech, cherkatsapish leuchi, pernareta tsapina anuchi, umakle malos testimonios. ¿Sí? Cuando ujitzakta kuinak ikabijo konelam, haskabish ke cuando uashcho le mesa. Pen kunata konlok, teri arewa shonivir. Muchas veces kohua chui un mes le Jesús y kohua chui un mes le Satanás. Kama comunión, kama el cuerpo y la sangre de Jesús, pero chue abarik chicano. Estás comiendo en 2 mesas. Kaswach testimonio, mag. At mismo katsapija aleachi, pero en cambio Spanchewa we San Ramón, hermanos, por alabar, por hablar con Dios, shahawasche tsapish leuchi. ¿Quién vive? San Ramón, Junachi valiente. Chacha shok santo. Nashuyata kandu kohbal. Pero esta ojla hermanos, ¿cuál es la fácil que ya le kohbal? Una fácil, tajaska. Fácil, está bien. Pero nega ojo junchikech le ojo fácil. Cana tratar la manera. ¿Quién vive? Por eso las condiciones que Jesús cuando carajun que te el que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me sigue. Shintsijohua un tema para que sí y que errores recojon chupam. Por seguro, canum chacometer un error sueta quintache chalak, hachiquerir ka cruz. Cruz, hachiquerir ka cruz. La cruz de Cristo. Hachiquerir la cruz. Hueshubijle Jesús chique, toma tu cruz y sígueme. Leca su principal shubijle la cruz. La cruz es el amor y el perdón. Ese es lo único. Capa ish hukab chapalaj. Haskabanoku bijle Jesús. Yach le opera. Canampe practicar en esta noche. Ashin pulo hermano. Majaka ela levin arena bepet nakchla le. Sí, esa es la cruz del cristiano. El amor y el perdón. Como lo les chawi hermano Ramón, huecaj la cruz cuyuma. Chalo oh. Perka kana hermanos, que rezak rak da bajila tsakat. Haskana atmas nimch na lawe ka wasak. ¿Qué camtale ka cruz? Jesús cuando van a sentenciar shmololeshki hastakchrich nish aftawi. Shubirle Pilato, la shamna ka tata haska kibirla la teunak. Permite chokchafle Jesús, si machshubi. Ay Dios, pero oh hermanos, oh cojonela, pero curijare más chomak taktzich que jabich.
Por eso, Guahue San Ramón, hermanos, lo mismo. Nashkirirenta pakatbatsik, o derechos humanos, huequite ugle nuchi, chiulatin pena. Sí, ekoko kanelam kalaka kibir. No. Kuyu umak, chalo. Esa es la cruz, el perdón y el amor. Le Jesús nasheute inch nuloch, nasheute inch ukush numak, nasheute inch rach, chinimalach panochel, shochrach le katat Jesús. Y le kak mandamiento shuyaka no kasnekubich. Un mandamiento nuevo los dejo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Chekak le kakulel. Kakuyuki mat, esa es la cruz. Jesús, Guahue San Ramón. Shuchik, shayik, shteush lestakyabuchi, shlaweshik. Hermanos, no es nada fácil, shuriko. 8 meses escogí para Guahue Junrayik, pero ni jamás shuyakan ri Dios. Katopanat para la lucha, katopanat para la prueba, mayakan a ri Dios. Tojocho Jesús sacramentado, escoge la presencia de Jesús, canajo jororem para la caslemar. Después de los 8 meses, San Ramón, shesla pa África, salir para el lugar, a Jawiner San Ramón, a España, shkablich. Y cuando chopa momento chech, casi kish pa Roma, rumatle papa, jae que chari San Ramón. En el momento en que shutzakri viaje a 10 kilómetros, na chopantach pa Roma, cuando chapatach chejun a atef. Shurik yabich de San Ramón, chapatach chejun a atef. Ishchla. Shkisulis nuk aslemal le San Ramón. Haswach kamsambik a atef. Haswach kamsam le Ramón. Haswach a atef nashata shuhitz akhrib. Nashata benen shutho. Peshka kanch och kami kaka khok sant. Sak khitz akhrib. Benen shutho. Pasuancha. No es solución, hermano. San Ramón a atef shushko shkamik ishberuk rikatat Jesús. Hampaka kaki kila ochri Dios. Haya fuertes aplausos al Rey de Reyes, Señor de los Señores. Arela shimbich kinkamulich chubishik chechalak shak oh muhtzapina alegachi con los malos testimonios. Ek ola lewinak lekakah kayata chunimalo ikhri Dios. Ek ola lewinak lekakah nekakato takib kato okib pero sha oh muhtzapin legachi. Ek iwinak shkitzapik kichi cuando shpewa we propaganda wa we ashkano. Tzich o natzich tzich. Te hablo mach pachabal. Awish ewi pa política. Stzuhush inchwe. Pero no shinkamta. Un partido político shbinchwe ale atat más at conocido. At conocido chatsukuh nunakom. Shimbiche no te permitir la iglesia. Y si son claro, hueta amua we política, muchas mentiras, cochpam. Y un cristiano católico, la se puede mentir. Se puede. Sheu chatsukuh nunakom kintoch por 3,000 non kawachtak kishinkayih. Shimbiche no. Con luchar con un ministerio yom Dios. Prefiero estar con Cristo Jesús. Pero eko kachalach kitzapeja ankichi cuando shpewa we política.
te kaulo machpachapal. Yareje que shaktak puni maqih le patron. Eki kitsapih kichi. Te katole no shkapash yala y vircha. Y weshat abar y virslat content ka pepachapal. No, kana awi. Atri shat apih kanachi neshatash anchawe. Arrela kawah kimbih hermano Ramón. Que akatzihoj lutzih Dios. Shama katzapih ankachi. Juan kiniskih tachla wetakateki to shuhacha biriri rishokilcha hunchi koru la kiniskihonna. No. Shbek. Le San Ramón shas apisunuchi na shaktare con su mal testimonio shutz apeja anuchi no. Gemakan. Quien vive. Haya fuertes aplausos al Rey de Reyes, Señor de los Señores. Dios va a bendecir, ya que está alak, shkato hermanos, Ronogel Lucas Lemach, o San Ramón. Ashurico, pero ni jamás suyacanle Dios. Y le quechó, llamado a sufrir. Muchas veces, cuando un predicador, no, shakba ni más chirire, shakba yo karutem, shakba yo karuau, narita la hermanos. Somos servidores. Pujkahman cheri Dios y pujkahman chechalak. Con momentos la copan difíciles, para que hazle mal, pero cana confiar en Cristo Jesús. Ánimo machiwech, chechalak hermanos, bubirimalak Dios. A la juventud también, hasta opa cachomanik, ¿a qué hemos venido en esta noche? Shak makatzak le minuto, le tiempo, rericas de mal, chuchterena chirre Dios. Haya que no fuertes aplausos a nuestro hermano Ramón, señal que acá conseguir en las cosas de Dios. Hay que predicar la palabra de Dios. Kashik tawib, katzihok lutzih Dios, hermano cruztum. Ánimo, hermano. Mi ya bajo mal testimonio, mi ya bajo mal ejemplo, mi ya ibi paser chnuach. Mi va a fallar. Cana tratar la manera, hermano. Que seamos ejemplo, que echle cachalalik o la chico y choam. Ánimo en las cosas de Dios. Por primera vez, Dios la etamanak, la chuchalignulok, la no, pero callale hay que hacerle marcheri Dios. A ministerio de alabanza nuevamente, bendiciones, a seguir luchando, evangelizando a través de la música. Dios va a no bendecir, solo que kakuya lakrinumak hermanos. Después de que Dios, quien ek mashachrumal, quita información. Que ya peligro, algo, pero can confiar en Cristo Jesús, hermanos. Can confiar en Cristo Jesús, que cuya la camak se ek, se chumal choquers no mamá shupik benakir, se no shok chulo que ocan para el carro, pero can tratar la manera que can servir a Dios de todo corazón y de toda voluntad, hermano. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aplausos a la bendita, poderosa palabra del Señor. Aleluya.